Licenciado José Rijo Presbot, el experto en asuntos fiscales, hace mucho que no lo teníamos por aquí, pero ya le dejamos una tregua para que cerrara el año 2017. Ya pasó el mes de enero, por lo tanto, más de 30 días después, suponemos que ya tú tienes un balance de la fiscalidad dominicana del año pasado, de lo que tiene que informar el 27 el presidente Danilo Medina. ¿Cómo fue que terminamos de verdad? Ya, terminaste. Los números ya están muy buenos días, en azul. Don Rafael, Juan Bolívar. Lo primero es que el gobierno no ha publicado el cierre del año. ¿Cómo que no? No. En la Dirección General de Presupuesto, en el portal de transparencia fiscal, no aparece la ejecución de diciembre. Está hasta un informe hasta el 15 de diciembre. Hasta el 15, sí. El reporte es hecho el 15 de diciembre. Pero hasta el 30 de noviembre, seguro. Pero hasta el 30 de noviembre, sí. Que el no gasto incluye el mes de diciembre. No incluye el mes de diciembre. Hoy apenas acabo de ver que la Dirección General de Crédito Público hace ya público el informe de la deuda al 31 de diciembre. ¿No? Y fija el monto en unos 29.544 millones de dólares. Eso es un 40% del Producto Interno Bruto, pero cerrando el deuda 2000. Consolidada. La deuda del sector público no financiero. Porque si le incluimos los más de 10.000 millones de dólares del Banco Central, entonces, pues estamos cerca del 54% del Producto Interno Bruto en cuanto a la deuda. Eso ya, la deuda pasó de los 40.000 millones ya entonces. 40.000 y alguito, ¿no? Y eso dice se ve que, por ejemplo, en el año se incrementó la deuda en más de 2.700 millones de dólares. Eso es 53%, dice. Un 53 punto algo por ciento. La deuda se incrementó en más de 2.700 millones de dólares, lo que a nosotros nos lleva a un análisis de cierre del año. ¿No? De acuerdo a las cifras del sistema de gestión financiera, al 31 de diciembre, el gobierno muestra un déficit de 56.000 millones de pesos nada más. 56.000 millones. El 1.6% del PIB. Podríamos presentarle la gráfica para que la gente pueda observar si lo tienen en la... Esa es la gráfica, esa que está ahí. Ahí está, es decir, 536.000 millones de pesos de ingresos, 592.000 millones de pesos de gasto. En total, déficit 56.000 millones. Sin embargo, cuando uno ve lo que se llama la cuenta de financiamiento, en fuente financiera se registran 187.000 millones de pesos y en aplicaciones financieras, que es la disminución del pago de la deuda básicamente, 96.000. Entonces la diferencia es lo que se llama el financiamiento neto, que da 91.000 millones de pesos. Entonces, si tú tienes un financiamiento neto de 91.000 millones de pesos y un déficit de 56.000, a eso no cuadra, ahí no hay equilibrio, porque el déficit, es el 1.6% tiene que ser igual al financiamiento neto. Ya de hecho, estamos diciendo que el presupuesto... Que ahí hay una cifra que necesita encontrarse la explicación. La explicación. 91.000 millones de pesos es el financiamiento financiero, del financiamiento neto. Que es lo que se supone que cubre el déficit. Y entonces el déficit es 56.000 millones. Entonces uno tiene que buscar dónde están esos 37.000 millones. Exactamente. Cuando uno comienza a analizar... 35.000 millones. Cuando uno comienza a analizar, en la siguiente escuadra vemos que en las fuentes financieras se presupuestaron originalmente 172.000 millones de pesos. Luego, en esta magia de control del Congreso, en diciembre se modificó y se elevó las fuentes financieras, el endeudamiento, a 201.000 millones de pesos. Pero como nada más el 31 de diciembre presenta un nivel de desembolso de 187.000, aunque ahora con los datos que publica hoy, que no hemos podido analizarlo a profundidad, esos 187.000 se elevan a unos 192.000 millones de pesos de registro de acuerdo a la Dirección General de Crédito. Ahora, hubo transferencia para el año siguiente
de 37.400 millones de pesos que fueron, que son gastos que se transfieren de un año para el de otro. un año para el otro. Y no aparecen como gastos el año pasado, sino que están ahí en el están año. en el próximo bueno, ahí año están la deuda, como por parte ejemplo. de disminución de cuenta por pagar. Ahí están, por ejemplo, lo que le deben los 3.000 y pico millones de pesos A los que le deben suplidores. a los suplidores del almuerzo escolar. Del desayuno. O y lo del que le almuerzo deben escolar. a los contratistas de obra. Sí, O lo que le deben a, bueno, a partidas que están por ahí. hay más de 4.000 millones de pesos en el Ministerio de Obras Públicas y más de 3.000 millones de pesos En en el educación. Ministerio de la 7.000 Presidencia. millones. Y en educación. Y más de 5.000 millones de pesos En de cuenta educación. de gasto de vengado no pagado. O sea, ahí hay 12.000 millones. Tú Sí. estás diciendo de 12.000 millones, ¿son cuántos? Hay que ponerle otros 300 millones de dólares a la deuda. Más Porque es o una menos. deuda flotante. Es una deuda, pero como se cancela en el próximo año, deja de ser deuda porque se está cancelando. Pero Por estamos eso, pero queda financiando. flotante porque el próximo año pasan para el otro una. Sí, una- claro. Porque ahora se el ajusta. problema es que se financia. Es decir, se busca prestado para este año para pagar eso. Claro. Sí. Porque para pagar esos 37.000 se está financiando Pero este no, año pero ese no gasto aparece en el ejercicio en el del año ejercicio pasado. corriente. Sí. Entonces, Ay. si nosotros sumamos y restamos, vemos que el déficit real es de 129.000, que en la próxima gráfica podemos ver, porque el nivel de financiamiento total fueron 225.000 millones de pesos. Es el financiamiento total. Sí, y se pagó 96.000, por lo tanto sobran 129.000 millones, que son gastos que no se registraron, ¿no? Es decir, que estamos ante... O sea que en realidad, aunque Crédito Público sitúa la deuda en eso, la deuda pública en 29.544 millones de dólares, y el crecimiento en ¿cuánto fueron? En el año 2.600 millones. En cerca. realidad fueron más de 3.000 el crecimiento, Es decir, el crecimiento de la deuda. que son los 129.000 netos. Casi 4.000 entonces. Sí, que fueron los 129.000 netos que hubo que se cubrieron en este año, que hubo que financiar este año. Y ahora uno dice, pero ¿cómo que se da eso? ¿Cómo es que hay esa magia en el manejo de los recursos públicos que un gasto luego se convierte en un financiamiento? Porque el presupuesto está dividido en lo que nosotros llamamos por encima de la línea y por debajo de la línea. Si yo saco un gasto de por encima de la línea y lo pongo abajo como una deuda que estoy pagando, ese gasto que estoy bajando no es parte del déficit, pero sí y me incrementa el financiamiento abajo. Claro. ¿No? Por ejemplo, yo me puse a sacar, yo llevaba mes por mes el gasto de capital acumulado, ¿no? Es decir, cuánto se iba gastando mes por mes acumulado. Y ahí vemos cómo se va en el mes de enero 3.000 millones, 18.000, 28.000, y ahí está el crecimiento, hasta octubre que llegó a 98.000 millones. Sin embargo, En el mes de octubre. sí, ya el acumulado de El gasto de acumulado capital. del año, Capital. sí. El acumulado de gasto. Sin embargo, me vino una modificación y a noviembre me bajó a 76.000 millones de pesos. Entonces, ¿cómo es que el acumulado a octubre, a noviembre va a ser menor que el Que había en acumulado octubre. Hasta a octubre. octubre? Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí hubo alrededor de unos 20.000 millones de pesos que fueron convertidos en financiamiento para Punta Catalina y se sacaron como transferencia de capital y se pusieron como pago de deuda a la CDE como Punta Catalina. Es decir, como disminución de cuenta por pagar, financiamiento, en lugar de un gasto. Y ya al final me termina cerca del 98.000 millones. Es decir, ese manejo de los recursos es lo que hace que uno diga, bueno, ¿y dónde está la transparencia? ¿Con qué seguridad podemos manejar las cifras? ¿Y cuál es de la República proporción de Dominicana? gasto de capital el año pasado? 84, Gasto corriente, 84%. Sí, más o menos. Entonces se mantiene Se más o menos mantiene la tendencia del mismo gasto corriente y gasto de capital. de los años Y anteriores. aunque ahora el gasto de capital fue altamente influenciado por las transferencias que se le hizo a Punta Catalina.
Claro. ¿no? Había unos 12.000 millones de pesos nada más presupuestados y se terminaron transfiriendo más de 36.000 millones de ¿Cómo? pesos. De 12 a 36.000. Sí. O sea, 24.000 millones de pesos. Sí, que fueron los 500 millones Esos son de dólares. 500 millones de dólares. Los 500 millones de dólares que se no. colocaron en el mes de junio de bono soberano. Ahora, cuando... Para la planta Catalina. Sí. Otro aspecto que nosotros analizamos para que veamos cómo que se maneja la finanza pública tiene que ver con el asunto de los intereses. Y trato de los intereses por el impacto que tiene y por las recomendaciones que está haciendo el Fondo Monetario. Bueno, eso hay que ¿no? hacer. Los intereses se presupuestaron originalmente en 115.000 millones de pesos. Luego se modificaron en el mes de diciembre y se redujeron a 90.000. Esos 25.000 millones de pesos, ¿de dónde se reducen? De lo que había que transferirle al Banco Central. Ajá. Como en el año entero no cumplieron con la ley, a final de año legalizaron esa violación a la ley de presupuesto del 2017. Mandaron un proyecto al Congreso Nacional. En diciembre. Y Exacto. con la ley Y 437 ahí se se ajustó. redujo a 90.000 millones de pesos y esos 25.000 millones aumenta el déficit cuasi fiscal. Exacto. Disminuye el déficit fiscal, pero aumenta la deuda en el más de Banco 500 Central. millones de dólares. En más de 500 millones de dólares. Al final se terminó pagando 79.000 millones de pesos, de un total de vengado de 86.000, es decir, que había un faltante de 7.000 millones de pesos al 31 de diciembre. O sea, ¿qué quiere decir, José Rijo, que entre los dos, el sector público no financiero y el sector financiero, o sea, la deuda básicamente Banco Central, Hacienda, entre esos dos capítulos, el crecimiento de la deuda entonces ciertamente tuvo por encima de 4.000 millones de dólares el año pasado? O alrededor de 4.000. Un poco menos, Pero más de 10 millones de dólares por día, como habíamos calculado. Probablemente que sí. Ahora, una cosa, perdóname, de los intereses. Probablemente 11 millones y pico por Algo día. de los intereses, que es una de las grandes preocupaciones que para mí debe de tener todo que administra una empresa, que administra el Estado, que administra recursos públicos, es que de los 79.000 millones de pesos de cifras preliminares que se pagaron en el 2017, 38.000 millones de pesos solo fueron con recursos internos. Es decir, se pagaron, esos 38.000 millones de pesos fue con el impuesto selectivo a los combustibles y algo del Fondo General. Pero luego El resto, 30.000 millones de pesos fue con bonos globales. Es decir, 11.000 millones deuda para pagar intereses. El 52% del pago de los intereses en el 2017 se hizo con nuevo endeudamiento. Y cuando uno ve eso acumulado del 2013 al 2017, tenemos que asustarnos. ¿Cómo es posible que no nos preocupemos? Porque, por ejemplo, ¿sabe cuánto se pagó de intereses del 2013 al 17? 447.000 millones de pesos. Eso en millones de dólares dividido. Ahora, esos 447.000 millones de pesos, solamente 180.000 se pagaron con recursos internos. Sí, Es decir, el resto 267.000 con empréstimo. millones de pesos se pagaron con endeudamiento. Con nuevo endeudamiento. José, tú hiciste referencia cuando hablabas de los intereses a lo del Fondo Monetario Internacional. Vino una misión del Fondo Monetario. Se está esperando un informe. Se adelantaron algunas cosas. ¿Tus expectativas? Mire, yo soy de lo que digo que hay que esperar la nota, porque Cuando dicen- ellos se van siempre dejan la nota. Dejan la Lo que nota. ocurre es que hubo una información extraoficial que publicó el Sí, Listín Diario, de que iba a haber un ajuste, pedía un que ajuste pedía un fiscal. ajuste fiscal fuerte. sí. Pero el año pasado, de alguna manera, el Fondo Monetario también. Bueno, lo ha pedido ya durante Pero, varios años. Sí, hombre, realmente. Es verdad que lo ha pedido ya otros años. es decir, tenemos que esperar realmente qué es lo que está planteando. Ahora, solamente decir que hay que aumentar los ingresos es una irresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional. Y más cuando el Fondo Monetario Internacional incentivó a este nivel de endeudamiento, de esta política de endeudamiento de la República Dominicana. Por lo tanto, aquí primero tenemos que hablar Lo incentivó cuando le convenía a la cuando le economía de los dueños del fondo. a los dueños de los recursos. Sí, que Ahora hay necesitaban peligro que para le compraran pagar. más porque estaba la crisis del 2008 por ahí. Exacto.
ahí nos incentivó a que cogiéramos prestado. Lo único que hemos cogido prestado para gasto Y nos corriente. entusiasmamos y hemos cogido sabor al préstamo. Sí, hemos cogido prestado para gasto corriente, ¿no? Porque pagar los intereses, el pago de intereses con endeudamiento es gasto corriente. Y hemos cogido prestado para renegociar deuda y cambiar nuestra composición de la deuda con el Banco Mundial, con el BID, transferirla a bonos, a ese mundo especulativo de alto problema de renegociación cuando se vencen, ¿no? Ya más del 73% de nuestra deuda está en papeles, ¿no? En bonos. Con gentes difusas, porque esos bonos los puede tener un tipo hasta de Tailandia, puede tener bonos dominicanos, porque el corredor... Y hay dominicanos que tienen bonos también. Ah, no, indudablemente que sí. Bonos dominicanos, Mira, pero mano de dominicanos. Dino, Pero fíjate una cosa, perdona, para unirme a lo del gasto, porque aquí es importante que la gente entienda que el gobierno no utiliza donde tiene que utilizar los recursos del Estado, ¿no? Y en la próxima gráfica le presento algunos datos. Fíjate, en investigación y desarrollo se presupuestaron 33 millones de pesos. Muchas gracias. Y apenas se ejecutaron 200.000 pesos. no, hombre, no. En investigación y desarrollo, ¿no? De 33 millones no se llegó ni a 1 millón. No, a la quinta parte de 1 millón. Para equipos médicos y de laboratorio, 1.440 millones. Era la próxima gráfica que teníamos ahí. Y se ejecutaron 680 millones A de ver pesos. la gráfica siguiente. ¿No? En terrenos urbanos, sin embargo, se presupuestaron 771 millones de pesos y se terminaron pagando 1.053 millones. Ahí sí. Y en automóviles y camiones y jipetas, de 1.084 que se presupuestaron, se ejecutaron 2.312 O sea, millones. en camiones, Ahí sí. jipetas, Y terrenos urbanos se ahí se triplica. duplicó el gasto sobre el presupuesto. Claro. Y en la siguiente gráfica, en publicidad y propaganda, de 3.300 se ejecutaron 3.600, más. 300 millones más. Sí, 10 millones de pesos diarios. Un 10, eso es 10 millones de, 3.600. Ah, sí. 10 millones de pesos diarios en publicidad y 3.600. propaganda. En combustible de 4.000 a 4.400. En remuneración al personal transitorio, eso es nominilla, contrato, etcétera, de 8.171 millones a 8.800. Pero aquí viene lo grande. En disminución de cuenta por pagar de corto plazo, se presupuestaron 26.600 millones de pesos, que fueron lo que se dejó Del año del anterior. año anterior. 26.000. Pues se terminó con 38.600 Un millones. poquito más, entonces. Es decir, 12.000 millones de pesos más sin nosotros saber. Y de todas maneras quedaron dependientes, ¿cuánto? 37.000. O sea que entonces son 49.000 la diferencia. Son 50.000. 50.000, sí. El ¿No? número real. Es decir, pero no sabemos cuáles son esas deudas. No sabemos quién es que se le está, cuál es el stop de esa deuda administrativa, que es una deuda ilegal. Bueno, sabemos una parte, sabemos los 3.000 y pico millones porque los suplidores del alimento escolar lo dijeron. Sí, pero que no hay un detalle. No, oficial No hay una publicación que me diga a mí, se le pagó este año, esos 30 a fulano, fulano, fulano y a fulano. Sí. Dime una cosa. Estamos pasando deuda del año anterior a este, pero estamos viendo que el gobierno ha comenzado a tener como problema para pagar. Hubo retraso incluso en las nóminas en alguna dependencia del gobierno. ¿Qué pasa? Bueno, en el mes de enero, el gobierno tuvo que disponer de más alrededor de 16.000 millones de pesos de pago de intereses, ¿no? Y hubo que, Y, hay que buscarlo. y se esperaba que en el mes de enero, además hubo que pagar parte del capital de la deuda que se venció en enero. Y se esperaba que el gobierno colocara 1.200 millones de dólares de bonos soberanos en el mes de enero, que no lo ha colocado todavía. Ya una misión se Que a fue. mí me ha resultado altamente extraño porque en la ley de emisión de bonos se colocó un artículo donde se le pedía al Congreso que le permitiera al Ejecutivo hacer la emisión en el año pasado, en 2017. Para tal vez yo decía, bueno, parece que quiere aprovechar del mercado, pero ahora todavía no han colocado. ¿No lo han Sí, colocado? No, bonos internos sí ya han colocado unos Bueno, 7.400 y ayer- hoy había una... Antier había una subasta. Una subasta de 2.000 millones del de Ministerio de pesos Hacienda. Sí. que se aumenta en el viernes, eso se incrementa en 5 o 6.000 millones de pesos más, bajo un mecanismo
normativa que tiene la Dirección General de Crédito. Es decir, que llegará a 15.000. Entonces necesita... Hay gasto... Y lo que está sucediendo... Mira, el en Estados- 64% de los impuestos, para dar un dato, el 64% de los impuestos de enero se fueron para gasto de pago de intereses y capital de la capital. deuda. Lo que Solo está para eso, sucediendo- el 64%. El 64%. Lo que está sucediendo en Estados Unidos con Trump, la economía, el Dow Jones para abajo, ¿en qué nos perjudica o nos beneficia? Mira, la política tributaria que ha hecho, la reforma tributaria que ha hecho Trump, va a tener su impacto indudablemente, porque eso va a generar que muchos recursos norteamericanos retornen a los Estados Unidos por las facilidades, por la disminución de los impuestos que le están poniendo, el aumento de la tasa. Lo del Dow Jones está obligando posiblemente a un aumento de la tasa de interés más rápido de lo que se esperaba. Ahora está entre 1.25 y 1.50. Este año se espera que posiblemente termine entre 2 y 2.25. Y eso va a presionar la colocación de nuestros bonos para buscar financiamiento fresco para la República Dominicana. Y además el aumento del barril del petróleo, eso también puede impactar. Pero en un país donde, fíjate la lucha que hay en el Congreso norteamericano para aprobar el presupuesto, ¿no? Sí. Se ha trancado y ha tenido que hacerse unos pases, ¿no? Porque el Congreso juega su rol. Pero nosotros aprobamos una su ley de papel de presupuesto. control, sí. Y esto, oye, esto es una farsa, mira, Juan Lo Bolívar. arreglamos y en el Rafael, camino. de 2.690 actividades que yo analicé del presupuesto, Del año pasado. sí, de 2.690 actividades, 1.118 actividades tienen 0 pesos de ejecución. De ejecución. Sí, La tercera, más de la tercera, 40%. el 40%. Entre 1% y 50%, 299 actividades. Entre 50 y 90%, 300 actividades. O sea que el presupuesto es una ficción. Entre ficción. 90 y 100%, 181 actividades. Entre 100 y 200%, 364 actividades. Entre 200 y 1000%, 304 actividades. Entre 1000 hasta 7795%, 58 actividades. Y unas 66 actividades que no estaban presupuestadas. Entre ellas, 1.900 millones de pesos que se le pagó a Odebrecht en el mes de marzo de obras que no estaban contempladas en el presupuesto. 1.900 millones. 1.900 millones en el mes de febrero. O sea que Que Odebrecht tenía sigue- que ver con ese- Corredor Odebrecht Duarte. sigue facturando Ese es bien. nuestro presupuesto. Eso es que eso es... Entonces, eso para el público, quiere decir que de 2.000, ¿cuántas actividades que... De 2.690 actividades o sea, que se renglones de presupuestaron gasto que habían en el en presupuesto, el presupuesto. Hubo 1.118 El 40%. que no se ejecutó que nada, no se Nada. ejecutó nada. de esas Y acciones. de entre ellas hay unos 18 hospitales. Ajá, espérate, ¿y Porque de los también hospitales, ¿cuánto, hay unos 18 ¿cuánto había hospitales. previsto y cuánto se ejecutó? No, se ejecutó mucho más de lo previsto en los Ajá, hospitales. el año pasado se fue. En los hospitales habían unos 5.000 millones originalmente, pero luego hubo una transferencia en diciembre de más de 3.000 millones de pesos de salud pública, se transfirieron para la OISOE, porque eran estaban en salud pública para la reparación de hospitales. Pero ¿Y cómo? como eso está desde el año antepasado ya en la OISOE, En la OISOE. yo no sé por qué se presupuestaron en salud pública, si se iban al final pasar. Pero se traspasaron. Pero se Entonces traspasaron. se gastó más. Sí, por pero- lo menos ahí se cumplió. Pero modificando, porque por ejemplo, el Luis Eduardo Aybar tenía 1.300 millones de pesos y terminó ejecutando 1.900. O sea, ejecutó casi un 50% más. Más, Bueno. ¿no? En el Cabral Ibáez había 200 millones y terminó con más de 500 millones de pesos. Y sigue. Y sigue, ¿no? Y Bueno. así, ¿no? En Bueno, definitiva, nada. la finanza y el presupuesto nacional, las leyes que regulan todo eso son pura ficción. Y además preocuparnos porque cuando uno ve todos los gastos del Estado en el 2017 con relación a los impuestos, de cada 100 pesos de impuestos que nosotros pagamos, el gasto total fue de 139 pesos. Entonces, Hubo así que buscar. no podemos seguir. El déficit Bueno, es O sea que a es usted le endeudamiento. entran 100.000
y gasta 139.000 Exactamente. Tengo que cada mes. buscar, Cada año estamos haciendo eso. tengo que buscar otro. En el alguna mes de vez enero, vamos a tropezar en el porque mes de enero hay que pagar. fue de 135. Ya. De 100 pesos gastamos 135 en el mes de Y enero. tenemos que buscar 35 de donde sea. Es que hay que buscar prestado. Bueno, José, gracias por ilustrarnos de cómo terminamos y todo lo que tuvimos que hacer para terminar así y Bueno, cómo estamos no, empezando. y todavía esperamos el cierre del año para entonces uno... Para ver Muchísimo. qué otros macos con ¿Dónde caca fue aparecen. cómo funcionó la contabilidad creativa gubernamental? Muchísimas gracias, Gracias a José. ustedes.